capaz de encontrar, hasta esa época no eran capaces de encontrar el área bajo una curva de una figura reconocida, muy teso. Yo cada que hablo de esto me parece impresionante la textura de ese Newton, hombre. Miren, todos ustedes saben perfectamente, a ver dónde lo copiar, aquí, Maxwell, que es el tercero, no ahorraré. Y yo le digo a usted, regáleme el área bajo esta curva. Todo el mundo la sabe. Yo tengo aquí, este punto vale 2,3. ¿Cuánto vale el área de esa curva? O de esa red, de ese triángulo. ¿Cuánto es el área del triángulo? Base por área sobre... Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Llega Newton y dice, no, esto es la integral de esa función f de x, que esto es una línea recta, y igual a f de x entre 0 y 2 del diferencial de x, y da, de una de las respuestas daría un número, y ese número lo puedo hacer enseguida o ya mismo, a ver dónde es que no tengo espacio en el... Lo hago una vez. Newton era muy teso. La ecuación de esta línea recta se llama y es igual a 3 medios de x. Vean que cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 3. Cuando x vale 0, y vale 0. Entonces Newton, ¿qué encontró? Primero, Euclides decía, listo, el área es igual a ¿quién? Base, que vale ¿cuánto? Este punto vale 3, ¿o no? O más bien 3 no, sino que 2. La base, con la altura que vale ¿cuánto? Base por altura sobre 2, 2 por 3, 6 y 2 da 3. Llega este Newton, que es que está cualquiera, dice, no, es más fácil. Me invento esta función que llamo una integral. Evalúo en x, que es entre 0 y 2, de 3 medios de x. Ya le sumo, está aquí una unidad, entonces le sumo 1, entonces me queda 3 medios de x a la 2, le sumé 1 y lo dividí por 2 y desaparece la culebrita. Y la integro entre 0 y 2. Entonces me quedaría 3 cuartos de ¿quién? De x a la 2, evaluable entre 0 y 2. Reemplazo la x por 2, ¿cuánto da 2 a la 2? No a la 2, 4. 4, profesor, muy bien. 4 sobre 4, porque el 0 valdría 0. Mira Newton lo que hizo. ¿Qué significa? Pues eso es una estupidez, que se puede ver por geometría. Pero Newton lo que descubrió es, ¿quién es capaz de darme el área bajo esta curva? Nadie, en esa época nadie era capaz. Y llega Newton con esa vaina y dio una, se inmortalizó. Encontrar el área de una curva que no es reconocida, no se le conoce forma definida, porque todo el mundo en esa época trabajaba con la circunferencia, el triángulo, el rectángulo, figuras geométricas desconocidas, pero así de una, Newton. Entonces estas integrales que me preguntaban realmente, estas integrales lo que hacen es, son funciones vectoriales, un campo eléctrico. No sé, si ustedes quieren conocer un campo eléctrico, no sé si lo hice hace 8 días, todavía me han llevado el imancito, usted lo puede sentir. Si quieren coger ese imancito, o traigan en las próximas clases, y tocan el imancito, se siente la electricidad. Ahí se siente la parte eléctrica, que es liberada. ¿No se siente? ¿Sí se siente? Tóquelo, ya ve, está encabecetado. ¿Se siente pasar qué? La corriente eléctrica. Ensayen los que quieran divertir. Se siente la corriente eléctrica. Nunca van a cometer. Entonces, eso lo que ellos están haciendo es que el campo magnético y el eléctrico se siente circular. ¿Qué produce la energía eléctrica? Son cosas muy sencillitas. Nunca vayan a hacer eso con el televisor de su casa. ¿Por qué? No vuelven nada. Ahora, eso es lo que hace simplemente se siente circular la corriente. Ahora, muchachos, ¿qué es este imancito? Este imancito, ¿saben qué es lo que hace? ¿Ustedes han visto los postes de luz que están fuera de su casa, que hay un contador afuera? Sí. El imancito lo que hace es que siente la corriente cuando se gasta en la casa de ustedes, que es lo que llaman el sapito.
que ese es el totalizador de las corrientes de todas las casas. Entonces, las públicas, cuando ven un diferencial muy grande, va y revisa la red. Y eso es porque alguno de ustedes nota, alguna de las casas se tiene contrabando. Eso le castiga feo. Después la pública me enreda. Resulta que en la casa mía hay contrabando, por decir algo. Y en las públicas ve que hay diferencial del totalizador. Simplemente esa diferencia se la clava a mis vecinos. Mis vecinos terminan pagando mi cuenta. Hasta que uno de los vecinos denuncie eso, ahí sí llega la fiscalía, actúa y eso da cárcel. Y fea la multa. La multa son 6 meses seguidos de la cuenta que usted dejó de pagar, más la multa que le tiene que pagar al Estado, son 2.800.000 para este año. 2.800.000 pesos, más si la empresa decide acusarte, te meten 4 años de cárcel. En Colombia no dan cárcel por eso, porque no hay cárcel, están repletas todas. Sí. Bien, no cabe nada. Bueno, entonces la teoría de Mach simplemente hablaba sobre que la luz viene en forma de campo electromagnético, eso es todo. Y que se afirma la dualidad onda-partícula. Esto se revaluó bastante, ¿por qué? Porque se creía que el vacío existía entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y las estrellas. Resulta que no está vacío, está lleno de bosones. Entonces el vacío absoluto se conoce después de quién, de los límites del universo, y parece ser las teorías que si estamos en el universo más pequeño, el próximo universo sería la cuarta dimensión. Muy sobrado, ¿o no? Ya son teorías que uno se pone a pensar ahí. Entonces realmente la luz sí se absolutamente comprobó que es una onda y que las ondas transportan energía, pero nunca masa. Entonces ya se comprobó eso. O sea, la dualidad onda-partícula todavía se acepta, pero hay que replantearla o empezar a analizarla nuevamente. Muy sobrado por culpa del bosón de Higgs. Es que una cosa tan sencillita y tanta trascendencia para toda la física. Empezamos el cuento de la refracción, tiene que ver todo con la luz. La refracción es cuando la luz cambia de medio y por ende de propiedades. Entonces la luz, cuando cambia de medio, existe un medio 1, un medio 2. Esto se llama normal, que es una recta perpendicular a la separación de los dos medios. Por ejemplo, la normal en este caso es esta vaina. Eso suelta ese polvo así, se le queda uno aquí de uno. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una normal que es perpendicular a la separación de los dos medios. Entonces, cuando usted está en una piscina, este es el medio 1, este es el medio 2. Y el ángulo de incidencia es este, y el ángulo de refracción es cualquiera de estos dos. Entonces, cuando la luz solamente tiene dos condiciones, la luz debería seguir por aquí. Cuando la luz pasa en un medio, aquí dice, si N1 es mayor a N2, se aleja de la normal. Miren que el rayo se levanta. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando colocan un reflector debajo del agua. O sea, las luces no pegan para arriba, sino que pegan para dónde, para los lados, por esta bonita de las fuentes. En cambio, cuando usted observa de aire, agua, entonces el rayo se cae. Acuérdense en el ejemplito cuando la persona está allá, usted la ve cortita y cerquita. ¿Qué significa? Que aquí está la persona nadando y usted la está viendo aquí. Vean, eso es lo que me está diciendo, la ve ahí. Es un índice de refracción engañoso. Cuando usted observa las estrellas, ellas titilan y es por la refracción que hay en donde, en la atmósfera, la contaminación tan grande que se presenta. El índice de refracción, por ejemplo, del agua es de 1,33, muy alto. Eso hace que la velocidad de la luz en el agua baje violentamente. Se queda demostrada fórmula. En el aire es 1,01, prácticamente 1. En la glicerina es 1,44 y en el vidrio 1,40. Por eso es que hay licores que tienen, yo no sé si dirá glicerina, pero hay bajo contenido, eso no es veneno. Y le da una sensación de colores. ¿Se acuerdan cuando muestran tipos de licores? Esos colores se presentan es por los diferentes densidades, que ya lo hemos visto, y por los índices de refracción. Hay rones, el ron, yo no sirvo para tomar trago y me aterra la vaina, pues el mejor trago es el ron 8 años, es mejor que el 12 años. ¿Cuál es la razón? La forma de cómo lo añejan. Miren que la mayoría de los licores no puede tener un rayo de luz mientras lo están añejando. El vino no tiene que estar todo enterrado o escondido de la luz, porque la luz genera unos procesos químicos muy interesantes sobre eso. ¿Qué más tengo que explicarle acá? Entonces, Higgins sacó unas ecuaciones matemáticas donde seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción. Como el índice del segundo medio es al índice del primero, como la velocidad de la luz es del primer medio, es al segundo, entonces nos queda una ecuación.
¿Cuál? Que si vas a medir este ángulo con respecto al aire, ¿cuánto es que vale el índice 1? Es aire, vale 1, me queda n y me queda esta ecuación. Ahora, si yo quiero medir la velocidad de la luz con respecto a esa fórmula, entonces utilizo estas dos de acá y digo que n1 vale 1 y n2 me queda n2. b1 sería entonces para nosotros ¿quién? Sería c, que es la velocidad de la luz, y b2. Y aquí despejo b y me queda que c sobre n es la velocidad de la luz en cualquier medio. Por eso le digo, esto tiene índice de refracción. ¿Qué pasa? Es que el índice es tan alto que si yo divido un banano entre 1.000.000 de personas no les toca nada, ¿no es cierto? O sea, que no pasaría la luz. Si el índice de refracción es infinitamente grande, la velocidad de la luz se vuelve cero, no pasa. Entonces, ese es un descubrimiento de Newton, de Higgins, Fizeau, Fermat y Snell. Descubrieron que la luz tenía velocidad y el que más demostró la velocidad fue Maxwell, lo acabé de borrar. La teoría de Maxwell que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Hay otro detalle que encontró Higgins. Esto es a pura matemática y un método gráfico es el siguiente. Hay dos métodos. Creo que este lo alcancé a explicar hace 8 días o no. No. Vea este o la coge o no la coge. ¿Qué significa? Este es el método gráfico. O coges el método o se te olvida de una vez. Cuando pasa de un medio menos denso a uno más denso, cuando pasa del aire al agua, vamos a decir verdad, Higgins se inventó esto y con eso le vea, la cara de Newton. Newton no me acabas de explicar. Ese fue el placer más grande que le dio a Higgins en su momento. Veamos, lancemos un rayo, viene un rayo, ese rayo forma un ángulo cualquiera, un ángulo de incidencia, como tal y como lo explica el modelo aquí. Cuando pasa del aire de un índice menos denso a uno más denso, o sea, cuando N1 es menor a N2, el rayo se cae, ¿o no? Entonces lo que hace es, el rayo toca su índice. Claro, aquí. Este es N igual a 1, y este es N igual a 1 con 4. Entonces, ¿va del aire al agua o no? Si va del aire al agua, ¿cuál es el índice del aire? 1. Entonces tiras el rayo y cuando toca este punto, usted tira una recta paralela al eje Y, donde toque el de quién, el del agua. Entonces en este punto tiras una recta y por ahí se fue el rayo. ¿Yo qué tan fácil? ¿Cómo así? Vea. Entonces el rayo se va en esta dirección. El rayo iba a seguir por acá o no. El rayo se cayó aquí, a la dispersión. ¿Qué tan sobrado? El rayo hizo esto, Vuelvo y explico para los que no entendieron. Hace dos circunferencias concéntricas. Sendos radios de las circunferencias son sendos índices de refracción. Entonces yo voy a colocar un rayo que va a pasar del aire ¿a quién? Al agua. ¿Listo? Al agua, yo coloqué aquí el agua, así, 1.33. Bueno, entonces realmente es al vidrio. Bueno, entonces va a pasar de quién? Del aire, en vez de al agua puse más bien ¿qué? Vidrio, para que me entiendan el ejemplo. Entonces hago dos circunferencias concéntricas con un transportador, un compás. ¿Listo? Eso sí lo saben hacer. Después, ¿qué hago? Tiro el rayo y hago de cuenta que el rayo va a seguir derecho y apenas toque el primer índice, ¿el de quién? El que dice aquí, ¿cuál tocó? Aire. Ahí, en ese punto, tiras una recta paralela al eje Y. Cuando toque el otro índice o la otra circunferencia que es la del vidrio, ese es el punto por donde va a salir el rayo. Vean que es muy fácil. Hagamos lo contrario. Cuando va a pasar N1 del aire, en este caso va a pasar ¿de quién? Del vidrio ¿a quién? Al aire, muy bien. Entonces haga el mismo fenómeno. Lanzo un rayo. Haga de cuenta que va a seguir derecho. Y cuando toque su propio índice de refracción, ¿estoy dónde? En el vidrio. Pasa que tiene que ser el ángulo un poquito más elevado porque hice las circunferencias muy feas primero y después no muy concéntricas. Ahora sí nada. Entonces lanzo el rayo y sigo derechito. Haga de cuenta que sigue derecho. Cuando toque su propio índice me devuelvo. Mire que estoy en el vidrio, busqué el índice del vidrio, no. En este punto tiene una recta paralela ¿a quién? Al eje Y hacia arriba y apenas toque ¿quién? El otro índice, ya por ahí se desvió el rayo. Ese Higgins era muy inteligente o no.
Mira, vea, viene así y se fue para allá porque pasó de vidrio a aire. Y en cambio aquí, ¿qué hizo? Hizo esto, pum, porque pasó de aire a vidrio. ¿Ah? Es lo mismo. Estos son los dos casos ya separaditos. Dígame. Entonces, esos diagramas, esas gráficas, una la de la derecha dice la flecha hacia abajo y la de la otra dice la flecha hacia arriba. Es por el cambio de... ¿Dónde está la flecha hacia arriba? Pues, la ranita. Esta. Esa. Es porque tocaba. Ahí no hay otra. Si yo llego a la primera, estoy en aire, entonces tire la. Ojo, eso se llama rayo. Si estoy en aire, tire el rayo hasta que toque quién, el índice de refracción del aire después de haber pasado por el medio, no. Cuando hay refracción, cuando hay cambio de medio. Cuando hay cambio de medio, acá. Entonces, cuando salgo aquí derechito, el rayo haga de cuenta que ya cambió de medio. Y debo buscar uno de los dos circunferencias, ¿o no? Uno de los dos radios. ¿Cuál es el radio primero? ¿Toco el de quién? El del aire. Entonces me dice que vaya a ser paralelo hasta que encuentre el de quién, el del vidrio. Entonces cuando toca el punto se fue. Aquí estoy en el vidrio, entonces lanzo el rayo directico, derecho, como si fuera a tocar quién. Cuando pasa de medio, busque su propio índice de refracción, que es el de quién, el del vidrio. Para abajo no está la circunferencia. Entonces simplemente me devuelvo paralelo, aunque ahí estoy un poquito torcido, ¿no? Sí. En fin, no importa. Y me voy paralelo hasta que toque el otro índice ahí, por ese punto es que sale. Es demasiado fácil, pues. Sí. Y pregúntele a otro profesor de física. No sé qué hacer. No, Hernán es un teso. Hernán tiene una maestría en óptica. El tipo sabe mucha óptica. Son otros profes por ahí que no dice qué pasó aquí. Ya. Ya me cansé. Ah, qué bacano. Entre más grande es el índice de refracción, más se va a caer el rayo hasta la normal. Mucho más. Es verdad. Es como si usted se mete en una piscina llena de agua, nada y se mueve con dificultad. Pero si se mete en una piscina de gelatina y se quedó varado, se quedó ahí chapaleando. O sea, no se movería, es verdad. Y en cambio, entre menos denso. Por eso es tan peligroso, muchachos, manejar cuando la vía está llena de neblina. Eso es fatal. Peligrosísimo, ¿por qué? Porque el índice de refracción de la neblina es un pelito mayor al de quién, un pelito no, un pelote, es mucho mayor al de quién, al del aire, porque es agua suspendida. Entonces el índice puede hacer esto, lo desvía y se da. Entonces si viene otro carro de frente, perdido, se choca con vos, porque el rayo no va en línea recta, sino que pega para los lados, ¿sí me entienden? Cuando usted está con neblina, pues es muy importante tener farolas rompeniebla. Que la rompeniebla tiene tanta energía que es capaz de ir directo. Por desgracia, ¿qué es lo que hace? Cuando usted está manejando, a una le pierde la guía. No hay cosa más peligrosa que viajar a la costa de noche. Usted se le pierde la guía de la carretera. Es que la carretera no la pinta para adornarla, como creen algunos. No, muchos conductores aquí en Medellín no conocen las señales de tránsito, no respetan las señales. Resulta que en la carretera viajando paleos no hay la guía que hay en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados que colocan estoperoles que derrumban. Aquí es la guía de la vía, entonces a usted se le pierde la guía, usted se tiene, no tanto porque usted siempre le saca el cuerpo al barranco, entonces por eso es el accidente. Como está el barranco allá, aquí está la contravía al lado, porque las carreteras de Colombia son de dos desafortunadamente mal hechas. Pues esperemos que sí. Con peajes de 50 y 60 mil pesos. Es mejor viajar en avión que irse uno para la costa en el carro, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué hace? Muchachos, usted le está sacando el cuerpo a quién. Cuando usted va en carretera y va a buena velocidad, entonces usted le avisa al otro de noche con su propia luz, alta, baja, va y viene, no se chocan tan fácil. Pero cuando hay neblina, ¿qué pasa? El rayo de luz pega para un costado, por desgracia, siempre pega para la mano derecha. Por ejemplo, en Europa no notan que hay países que tienen al revés el sistema de manejo, sí, por eso. Entonces se dispara el rayo hacia un lado y el otro viene desubicado y el rayo de él se dispara al otro lado, no lo alcanza a ver, es un accidente. Y la otra razón es porque uno le saca el cuerpo aquí, al voladero, entonces se la va metiendo, invadiendo carril al otro sin darse cuenta. Una vez cuando me juega muy peligroso. Descartes sacó unas fórmulas y esta es la ley de Snell. Snell que sacó seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción. Como N2 es a N1, como M1 es a B2. Repito, entonces sale estas formulitas y con esta formulita vos puedes calcular el índice de refracción de la sustancia. Es muy fácil.